Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar algo que, honestamente, podría cambiar por completo nuestra percepción de algunas cosas en el futuro, específicamente en 2026. El título lo dice todo: Serkan Yozge, revelación explosiva que cambiará todo en 2026. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es denso, intrigante y, créanme, les va a dejar pensando por mucho tiempo. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Asegúrense de presionar ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones y análisis. Queremos crear una comunidad donde podamos debatir, compartir ideas y mantenernos al día con las tendencias y los eventos que realmente importan. Ahora, vamos directo al grano. Cuando hablamos de Serkan Yozge, para muchos de ustedes, especialmente si siguen ciertas narrativas culturales o incluso especulaciones sobre figuras públicas o eventos futuros, estos nombres pueden evocar una serie de pensamientos. Lo que vamos a explorar hoy no es simplemente un rumor pasajero o una simple anécdota. Estamos hablando de una potencial revelación, un evento o un cúmulo de información que, según nuestras investigaciones y análisis, tiene el poder de redefinir ciertos aspectos en el año 2026. Piensen en esto como una pieza de un rompecabezas masivo que, al ser colocada en su lugar, ilumina todo el panorama. No se trata de predecir el futuro con bola de cristal, sino de analizar patrones, tendencias y señales que apuntan hacia un cambio significativo. La conexión entre Serkan Yozge, cualquiera que sea su naturaleza exacta en este contexto, parece ser el catalizador de este evento transformador. ¿Quiénes son exactamente en este escenario? ¿Qué tipo de revelación podría ser tan impactante? ¿Y por qué 2026? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder. Para empezar a desglosar esto, tenemos que considerar las diferentes facetas que esta revelación podría abarcar. Podríamos estar hablando de avances tecnológicos, cambios geopolíticos, movimientos sociales, descubrimientos científicos o incluso de una convergencia de varios de estos factores. Lo fascinante de la combinación de Serkan Yozge es que, dependiendo del contexto en el que uno encuentre estos nombres, pueden representar diferentes cosas. Si pensamos en nombres comunes, podríamos estar ante una historia humana increíblemente poderosa y personal que, de alguna manera, trasciende lo individual para impactar a una escala mayor. Si por otro lado, estos nombres se refieren a conceptos, proyectos o incluso entidades que aún no son ampliamente conocidas, entonces la revelación podría ser sobre algo mucho más abstracto pero igualmente disruptivo. Vamos a explorar la primera posibilidad, que Serkan Yozge sean figuras públicas o personajes clave en un escenario que está a punto de desarrollarse. Si este fuera el caso, la revelación podría estar relacionada con un anuncio importante, una decisión trascendental o un evento público que cambiaría la trayectoria de sus carreras, de sus industrias o incluso de la percepción pública de ciertos temas. Pensemos en como un descubrimiento científico presentado por un par de investigadores, o una decisión política tomada por dos líderes influyentes, o incluso el lanzamiento de una nueva tecnología revolucionaria por parte de dos visionarios, puede tener ramificaciones masivas. El año 2026, en este sentido, se presenta como el punto de inflexión, el momento en que las semillas plantadas hoy germinarán y mostrarán su verdadero potencial transformador. Ahora, cambiemos de perspectiva. ¿Qué pasaría si Serkan Yozge no fueran personas, sino quizás las denominaciones de dos proyectos o iniciativas que, al unirse o al alcanzar una etapa crítica, desencadenen algo sin precedentes? Imaginemos, por ejemplo, dos ramas de investigación científica que hasta ahora operaban de forma independiente, y que en 2026 culminan en un descubrimiento que revoluciona la medicina o la energía. O quizás dos empresas tecnológicas que están desarrollando tecnologías disruptivas de forma paralela, y que para 2026 se fusionan o lanzan un producto conjunto que redefine nuestro modo de vida. La revelación explosiva podría ser la presentación de esta nueva realidad, la materialización de algo que hasta entonces estaba en las sombras. Otra línea de pensamiento interesante es la posibilidad de que Serkan Yozge representen dos fuerzas o tendencias que, al converger en 2026, generen un cambio significativo. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la intersección de dos movimientos sociales emergentes, o de la confluencia de dos corrientes económicas o culturales que hasta ahora parecían inconexas. La revelación sería el momento en que esta convergencia se hace evidente y sus efectos comienzan a sentirse en la sociedad. La fecha 2026 sugiere un horizonte temporal definido, lo que le da a esta PRID
Icción o análisis una urgencia y relevancia particulares. No estamos hablando de un futuro lejano e indefinido, sino de algo que se vislumbra en el horizonte cercano. La clave para entender el impacto de esta revelación en 2026 radica en la naturaleza de explosiva. Una revelación explosiva no es algo gradual o sutil. Es algo que sacude, que desestabiliza lo establecido, que obliga a un replanteamiento general. Puede ser una verdad oculta que sale a la luz, una innovación que rompe moldes, o una conexión inesperada que reconfigura el tablero. Si Serkan y Özge son los protagonistas de esta explosión, entonces sus acciones, sus descubrimientos o su propia existencia, en el contexto de 2026, serán el detonante. Podríamos especular sobre diversos escenarios concretos. Por ejemplo, ¿qué tal si Serkan y Özge son los nombres en clave de dos inteligencias artificiales avanzadas que, al interactuar en 2026, alcanzan un nivel de autoconciencia o de capacidad de decisión que redefine la relación humano-máquina? O quizás, en un ámbito más terrenal, podrían ser dos científicos que han desarrollado una cura para una enfermedad devastadora, y su anuncio oficial en 2026 cambiará para siempre la salud global. O tal vez dos líderes de opinión que, con un mensaje unificado, logran movilizar a millones de personas hacia un cambio social o político masivo. El hecho de que el título mencione específicamente el año 2026 es crucial. Esto sugiere que hay un cronograma, un desarrollo paso a paso que culminará en ese año. Podría ser que en los años previos se estén sentando las bases, se estén acumulando los elementos necesarios para que esta revelación tenga el impacto que se anticipa. Y para nosotros como observadores, estar al tanto de estas señales tempranas es lo que nos da una ventaja para comprender y quizás hasta prepararnos para lo que vendrá. Además, es importante considerar el tono del título, revelación explosiva que cambiará todo. El uso de cambiará todo es una afirmación muy fuerte. No se trata de un pequeño ajuste o de una mejora incremental. Se trata de una transformación fundamental. Esto nos invita a pensar en cambios de paradigma, en giros de 180 grados, en la reescritura de reglas. Si Serkan y Özge están en el centro de esto, entonces su impacto será profundo y de largo alcance. Ahora, para mantener las cosas intrigantes y darles a ustedes la oportunidad de participar en esta discusión, quiero animarles a que piensen en sus propias interpretaciones. ¿Qué les sugiere la combinación de Serkan y Özge? ¿En qué contextos han escuchado estos nombres o conceptos similares? ¿Qué tipo de revelación creen que podría ser lo suficientemente explosiva como para cambiarlo todo en 2026? Me encantaría leer sus teorías y especulaciones en la sección de comentarios. Su perspectiva es invaluable y enriquece enormemente la conversación. Recordemos que este análisis se basa en la información y las señales que hemos podido recopilar y analizar. No pretendemos tener todas las respuestas definitivas, sino abrir un debate y ofrecer un punto de vista informado. La belleza de explorar estos temas es la posibilidad de descubrir conexiones inesperadas y de anticipar futuros potenciales. En resumen, hemos profundizado en el intrigante título, Serkan y Özge, revelación explosiva que cambiará todo en 2026. Hemos explorado diversas posibilidades, desde Serkan y Özge como figuras clave en un evento transformador, hasta la convergencia de proyectos o tendencias representadas por estos nombres. Hemos enfatizado la naturaleza explosiva de la revelación y la importancia del año 2026 como punto culminante. Hemos reflexionado sobre el poder de este evento para generar cambios de paradigma y reescribir reglas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de exploración y especulación. Espero que este vídeo les haya parecido tan fascinante como a mí. Sus comentarios son la chispa que alimenta nuestro debate, así que por favor compartan sus pensamientos más profundos sobre Serkan, Özge y el potencial de esta revelación en 2026. Si disfrutaron de esta discusión y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en este intrigante tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del futuro. Hasta pronto.